Bendiciones de lo alto, mis hermanos. Es un enorme gusto y una gran bendición estar nuevamente aquí para compartir. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la vida eterna. Creo que muchos de nosotros ha pasado por nuestra mente el hecho de permanecer jóvenes. Es más, a lo largo de la historia se ha sabido, se ha documentado el hecho de que se conoce como algo que fue buscado mucho por los exploradores, conocido como la fuente de la eterna juventud. Algo que le ha tomado a muchos expertos, a muchos exploradores buscarlo, pero no lo han hallado. Pero el anhelo ese de querer permanecer mucho tiempo tal como se está siendo joven, ha sido algo que ha dado vueltas en el pensamiento del hombre alrededor del mundo. Pero cuando vemos la palabra de Dios y nos habla de la vida eterna, nos dice cómo obtenerla. Y eso precisamente es lo que vamos a ver en este momento. Pero no antes de que oremos. Yo le voy a invitar a usted, ahí donde se encuentra, que ore juntamente conmigo. Gracias, Señor Jesús. Te damos por este nuevo día, por esta nueva tarde, por esta nueva noche, Señor. Donde quiera que nos estén viendo, te damos gracias, Señor. Sabemos que tu favor y tu misericordia es grande hacia nuestra vida. Te rogamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a permanecer en ti. Que nos ayudes a buscarte a ti cada día más, Señor, para estar preparados para cuando tú vengas, Cristo Jesús. En este momento, Señor, quita todo estorbo, quita toda distracción, Señor, quita todo lo que impida que tu palabra llegue a nuestra vida. Prepara nuestro entendimiento, prepara nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Te damos a ti la gloria, la honra, el honor y el reconocimiento por siempre. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir a usted, ahí donde se encuentra, que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Vamos a estar viendo los versículos del 16 al 30. Hace un momento le hacía yo mención acerca de la fuente de la eterna juventud. Creo que es más para las damas o para las hermanas el hecho de querer permanecer siempre jóvenes, siempre bellas, siempre hermosas. Aunque muchas de ellas no se consideren serlo, pero cada etapa tiene su belleza. Pero ha rondado esta idea en el pensamiento de mucho hombre y de mucha mujer, querer permanecer para siempre, querer tener vida eterna. Pero no se va a encontrar en ningún otro lugar que no sea en Cristo Jesús. La porción que vamos a estar viendo el día de hoy la encontramos en 3 de los 4 evangelios. Mateo capítulo 19, Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31 y Lucas capítulo 18, versículos 18 al 30. En esta porción bíblica llega un joven que, si en algunas versiones de las Biblias tiene subtítulos, dice el joven rico. Llega pues entonces este joven que tenía muchas posesiones materiales y se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Jesús le responde que debe cumplir con los mandamientos. No matarás, no robarás y todo lo que usted conoce. A lo cual él responde, todo esto he cumplido desde mi juventud. Y Cristo Jesús le dice, bien has dicho, pero te hace falta una cosa. En el Evangelio de Marcos encontramos la variante con la de Mateo y con la de Lucas, que ahí nos dice que el joven llega y se inclina, es decir, se arrodilla. Imaginémonos por un momento esta porción bíblica. Llega el joven, se arrodilla, le pide instrucción al maestro de maestros, Cristo Jesús, acerca de qué hacer para heredar la vida eterna. Jesús le da un listado de lo que tiene que hacer,
A lo cual el joven responde que ya lo ha hecho, pero le falta una cosa. Jesús le dice en el versículo 21 de Marcos, capítulo 10, una cosa te falta. Le menciono Marcos, al igual que Lucas y al igual que Mateo, porque esta porción está de igual forma en los 3 evangelios. Esta escena bíblica está en los 3 evangelios, 3 de los 4. Y el joven le responde que todo eso ha cumplido, todo el listado que Cristo Jesús le hace ver. Pero una cosa le falta. ¿Y qué es esa cosa? Le dice que venda todo lo que tiene, que reparta todos sus bienes y que de esa manera habrá cumplido para obtener la vida eterna. Quiero hacer una aclaración. La vida eterna no se obtiene por dar todas las riquezas que uno tiene. Para que no se malentienda, para que no se malinterprete, no es por dinero que se obtiene la vida eterna. Al decirle Jesús a este joven que diera todo lo que tenía, que vendiera y que se lo repartiera a los que no tienen, es porque Cristo Jesús, Dios mismo, quien conoce nuestros corazones, había evidenciado que en el corazón de este joven eso era lo que le estaba limitando para seguir a Cristo Jesús al 100%. Pero ahora, cada uno de nosotros ajustémoslo a nuestra vida. Quite riquezas y ponga familia. Quite familia y ponga algún deporte, fútbol, básquetbol. Quite eso y ponga trabajo. No importa, lo que sea, lo que esté ocupando el primer lugar en nuestro corazón, lo que esté impidiendo que le sigamos a Jesús al 100%, eso será comparativo a las riquezas que el joven tenía y era lo que le impedía seguir a Jesús. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos más de algo que nos impide seguir con libertad a Cristo Jesús. ¿Qué es? La familia, el cónyuge, los hijos, el dinero, no sé qué sea. Pero para este joven precisamente eran las riquezas. Cuando Cristo Jesús le dice, ve, vende tus bienes, los bienes no necesariamente se estaba refiriendo a dinero, sino que se refiere directamente a toda cosa útil, a algo que nos es útil. Incluso hasta alguien puede tener un apego a algún vehículo, alguien puede tener apego a una casa, a algo. No sabría yo decirle con certeza a qué, pero cada uno de nosotros, que sea el Espíritu Santo el que nos haga sentir qué está impidiendo que sigamos a Cristo Jesús con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y esto era lo que le estaba impidiendo a este joven seguir a Jesús. Jesús le responde que es más fácil que un camello entre por por el orificio de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Yo no tengo nada en contra de las riquezas, porque Cristo Jesús, Dios mismo, Él es dueño de todo el oro y la plata. Es más, Abraham en su momento, al que es llamado padre de la fe, él era el hombre millonario de su tiempo. No había otro como él. Tenía cabras, tenía ovejas, tenía vacas, tenía siervos, tenía criados, tenía de todo. Sin embargo, eso no le impidió buscar a Dios. No le impidió obedecer a Dios. No le impidió hacer lo que Dios le pedía. Ejemplo de ello es cuando Jehová le pide que le ofrezca a su hijo en sacrificio, a lo cual él de manera obediente realiza tal como había recibido la instrucción de parte de Jehová. Y en el momento que estaba para echarle mano al muchacho, a Isaac, un ángel lo detiene y le dice que ha sido probado, ha sido encontrado obediente, ha sido encontrado como alguien que le cree a Dios, que le cumple y que le obedece,
Y en sustitución de Isaac, pues tomaron un carnero que se encontraba en ese lugar, una ovejita, un carnero que se encontraba en ese sitio preparado para ofrecerlo en holocausto a Jehová. ¿Es entonces la riqueza un limitante? Solamente si se tiene en primer lugar antes que Dios. El primer lugar en nuestra vida debe ser únicamente para Él, para Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Cristo Jesús entonces le dice a este joven que es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, por el ojo de una aguja, dice algunas versiones. Cuando lo vemos de esta manera literal, es imposible que un animal, camello, del tamaño que es, pueda entrar por el ojo de una aguja. ¿Podría alguien interpretarlo de la siguiente manera? Que es imposible que un rico, un hombre con posesiones materiales, entre al reino de los cielos. Pero si escudriñamos esta porción bíblica, se puede ver desde dos puntos de vista. El punto de vista literal, en el que sería imposible introducir a un camello, cuyo tamaño de los hombros hacia abajo, el estándar, es de 1,85 m, y desde la altura de la joroba hacia abajo es de 2,15 m. Imagínese usted entonces a un camello de este tamaño entrar por el ojo de una aguja. Es imposible si se ve desde el punto de vista literal. Pero escudriñando más allá de lo que podemos leer, en primer lugar, analizamos que en el pasado, es muy raro que ahora se dé, pero en el pasado era común que todas las ciudades fueran amuralladas. Es decir, se levantaba un cerco, una muralla regularmente fuerte para proteger a dicha ciudad contra invasiones extranjeras, contra ataques enemigos. Y se hacía en la entrada principal se podían hacer varias puertas, pero regularmente se hacía una principal en la que durante el día se mantenía abierta la puerta. Podían entrar y podían salir con libertad. Pero al caer el sol, al ocultarse el sol, al llegar la noche, esas puertas eran cerradas. Y cerca de la puerta principal regularmente se construían puertas pequeñas, por las cuales era difícil accesar. Esto quiere decir entonces que si alguien, por ejemplo, llegaba por la noche porque le agarró el tiempo en el camino y quería entrar a la ciudad, no le abrían la puerta grande, lo hacían entrar por la puerta pequeña. Y ahora imaginemos, como si fuéramos nosotros en ese tiempo, traemos nuestros 5 camellos cargados con mercadería, cargados con utensilios o lo que pudiese transportarse en ese tiempo. ¿Qué haríamos entonces para entrar? Según los historiadores bíblicos, han llegado a la conclusión de que el mercader o la persona que llegaba después de la hora que se cerraba la puerta principal en las afueras de la ciudad tenía que desmontar o descargar a todos sus camellos o a sus animales. Luego ver de qué manera introducía todos sus objetos a la ciudad. Y por último venía algo que para muchos es imposible. Es difícil, sí, pero no imposible. Introducir al camello por esa puerta. Un animal de casi 2,15 metros de altura, 2 metros con 15 centímetros de altura. Introducirlo por una puerta tan pequeña a la que regularmente le llamaban el ojo de aguja. Allí es donde estaba lo difícil. No imposible, pero sí difícil. Imposible quizás si el camello sobrepasaba el tamaño estándar o el tamaño normal, pero era tan complicado que los camellos tenían que arrodillarlos y de una manera inclinada hacerlos pasar por esa puerta. Por eso entendemos que cuando Cristo Jesús habló acerca de que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja, pudiese estar haciendo alusión a que era más fácil que un camello entrara
arrodillado por la puerta estrecha de una ciudad que un rico entrase al reino de los cielos. Pero también puede estar haciendo mención acerca de que si un rico pone al 100% su confianza en las riquezas, será totalmente imposible entrar al reino de los cielos. Pero ahora, esta puerta estrecha tiene bastante relación con la que aparece en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Quiero que lea conmigo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Se da cuenta, mi hermano? Si alguien quería ingresar a la ciudad en horario nocturno, tenía que esforzarse por hacerlo, porque si no se esforzaba, se quedaba fuera de la ciudad. Tenía que descargar a sus animalitos, tenía que entrar sus objetos y luego ingresar a sus animalitos por esa puerta. Era algo complicado, era algo difícil, pero al entrar a la ciudad gozaba de la protección de las murallas, porque si se quedaba fuera de la ciudad estaba a expensas de ladrones o a expensas de de fieras que se encontraban en ese tiempo, que le pudiesen causar daño a él o a sus animalitos, a sus camellos o lo que tuviera. ¿Cómo vemos entonces esta comparación? Si nos esforzamos por buscar a Cristo Jesús, por entrar por la puerta estrecha, vamos a tener vida eterna. Y aquí viene la respuesta a lo que planteábamos al inicio, que mucho hombre y mucha mujer ha buscado la fuente de la eterna juventud para tener belleza o para tener existencia eterna. Pero esto no se va a conseguir si no se tiene a Cristo Jesús. Es decir, estoy hablando de la vida eterna. Porque Cristo Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús es la vida eterna. Si nos esforzamos a entrar por la puerta estrecha, vamos a gozar de vida eterna en Cristo Jesús. Yo me gozo por ello, mis hermanos, porque eso nos alegra. Sabemos que usted y yo, que somos hijos de Dios, ahora tenemos vida eterna. En Mateo, capítulo 19, versículos 25 y 26, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No importa en qué situación de la vida se encuentre usted, hermano. Si para usted o para mí es imposible algo, para Dios nada es imposible. Para Él no es imposible que un rico sea salvo, que un pobre sea salvo, que alguien que está perdido en el pecado sea salvo. Para Él no es imposible. Lo que Él está esperando es que nosotros tomemos esa decisión de buscarle, de ir a Él, de estar con Él. ¿Por qué? Porque las riquezas entonces no es el limitante para buscar a Dios. El limitante está en amar más a esas riquezas de lo que se ama a Dios. Si Dios a usted lo ha bendecido y tiene sus posesiones económicas, póngalas al servicio del cuerpo de Cristo, porque Dios ama al dador alegre. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Demos sin esperar recibir y el Señor nos bendecirá. ¿Por qué? Porque le vamos a poner a Él en primer lugar y no a las riquezas. Mateo capítulo 27, en su versículo
57 leemos: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Se da cuenta? Un hombre rico de Arimatea era el lugar, de nombre José. Fue discípulo de Jesús. Y no solo él. También vemos en Lucas capítulo 19, versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y luego dice algo más, y rico. ¿Se da cuenta, mi hermano? Hay discípulos de Cristo Jesús que tienen sus posesiones. Y hay discípulos de Cristo Jesús que no tienen. Es decir, hay ricos y no hay ricos en el reino de los cielos. Pero alguien dirá, entonces, ¿por qué el Señor nos ha llamado a todos y hay unos y otros no? ¿Por qué? Porque usted no tiene que poner su confianza en la riqueza, vuelvo a repetirlo. Usted tiene que poner su confianza en Cristo Jesús. ¿Tiene usted trabajo? ¿No tiene trabajo? ¿Tiene usted provisión alimenticia en su casa o no la tiene? Su confianza tiene que estar puesta en Jesús. No en una empresa, no en un contrato, no en un salario, no en las riquezas, en nada ni nadie más. Su confianza al 100% tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Él llamó a sus discípulos, aparte de José de Arimatea y aparte de Zaqueo, que fueron, le buscaron y se hicieron sus discípulos. Cristo Jesús, llamó a hombres que no tenían muchas posesiones, hombres que quizá no tenían estudio, que eran solamente pescadores, pero Él los llamó, porque Él no ve nuestro estatus económico al momento de llamarnos para ser sus hijos. Él no ve cuánto estudio, nuestra posición académica, Él no ve nuestra posición laboral, porque Él nos ama así como somos. Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. En Marcos capítulo 10, en el versículo 19, leemos: los mandamientos sabes, hablándole Jesús al joven rico: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quiere decir que era un joven que había buscado a Dios desde muy joven, desde temprana edad. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar buscando a Dios, a Cristo Jesús, a su Salvador, a nuestro Salvador? ¿Cuánto tiempo tiene de estar en una congregación? O si no está en una congregación, pero ¿cuánto tiempo tiene de haber nacido de nuevo? ¿Cuánto tiempo? ¿Ha cumplido usted lo que la palabra de Dios nos pide para buscarle? Si lo ha hecho, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que nos haga entender qué nos hace falta dejar para seguir a Cristo Jesús al 100%. A este joven lo que le afectaba eran las riquezas. ¿Qué le afecta a usted? ¿Su matrimonio? ¿Sus hijos? ¿Su trabajo? ¿Sus estudios? ¿Qué le afectan? ¿Qué le detienen? En este momento, hoy, que su oración sea que el Espíritu Santo lo guíe para que se evidencie qué es lo que lo está deteniendo, para que eso sea quitado, eso sea anulado, y que usted y yo podamos poner nuestra confianza al 100% en Cristo Jesús. Y entonces, al tener a Jesús en nuestra vida, vamos a tener vida eterna y vida en abundancia. La palabra de Dios nos deja ver que su venida está cercana. Todo lo que se está viendo en este mover, todo lo que se está dando en estos últimos tiempos nos da a entender que su venida está cercana. ¿Cómo se encuentra su vida?
¿Quiere usted estar con Él? ¿Quiere tener usted vida eterna? ¿Qué debemos de hacer? Juan capítulo 1, en sus versículos 10, 11 y 12, nos dice: mas a todos los que le creyeron, a todos los que le recibieron, les fue dada potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted que ha recibido a Jesús en su corazón, hoy es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, ¿qué lo está deteniendo para avanzar en Jesús? ¿Qué lo está deteniendo para crecer espiritualmente? Si usted se da cuenta, al menos yo que soy padre, los que son padres o incluso los que son hijos, todos nos damos cuenta que el proceso de un ser vivo, desde que crece hasta que muere, desde que nace, hasta que muere, es ir teniendo un crecimiento. Por ejemplo, lo que llamamos una gallina o un gallo, no sale del huevo siendo ya como es, sino que nace siendo un pollito. Es más, algunos traen una como plumita pequeña de color amarillo. En el Evangelio, nosotros tenemos un inicio como niños espirituales, pero no siempre vamos a permanecer así. Y aquel creyente que no se nutre, que no lee la palabra, que no ora, que no busca de Dios, permanece espiritualmente en el mismo estado. Y no debe ser así. Usted y yo somos llamados a crecer en Cristo Jesús. Somos llamados a madurar. Somos llamados a estar con Él, no como niños espirituales, sino como Él nos compara, que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quiere usted vida eterna? ¿Desea usted tener vida eterna? Reciba a Jesús. Y si usted ya lo tiene y por algún motivo se ha apartado, es momento que le permita al Espíritu Santo para que usted sea redargüido de todo pecado, que sea guiado por toda verdad de Dios para estar con Cristo Jesús. Este es un momento oportuno para que medite en ello. Yo quiero extenderle la invitación a aquel que me ve y no ha reconocido a Jesús. Es tiempo que lo haga. La vida es corta. Con certeza no sabemos cuánto vamos a durar sobre la faz de la tierra. Y hoy puede ser el último día que usted esté sobre la faz de la tierra. Tome la mejor decisión que puede hacer. Reciba a Jesús en su corazón. Y si usted, que ya había creído, se ha apartado por cuestiones de la vida, Él, Cristo Jesús, lo está esperando con los brazos abiertos. Él está presto a perdonar. La palabra de Dios nos dice: si confesamos nuestras faltas con nuestra boca y nos apartamos, alcanzaremos misericordia, alcanzaremos perdón. Es tiempo que usted, que ha conocido de la gracia, se acerque nuevamente, que asegure su vida eterna, como este joven. Pero, sigamos leyendo, este joven se entristeció. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Una cosa le faltaba a este joven, y era dejar de poner en primer lugar sus bienes y buscar a Dios, y no lo hizo. Una cosa lo detuvo. ¿Qué lo detiene a usted? Que no lo detenga lo material, que no lo detenga lo de este mundo. Usted asegure su futuro, pero un futuro en Cristo Jesús. Él, en este momento, está preparando morada para nosotros. Nos está esperando. Su venida está cercana. Usted solo tiene que aceptar la invitación. Recibir a Jesús o rechazarlo. Regresar a Jesús o permanecer donde usted se encuentra. Yo voy a terminar orando
por todos los que están viendo en este momento. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida de todos los que en este momento nos están viendo en cualquier lugar, Señor. Te pido por la vida de cada uno de ellos, al igual que por la mía, Señor. Guárdanos. Permítenos, Señor, evidenciar qué está impidiendo que tú tengas ese primer lugar en nuestra vida. Evidéncialo en nuestra vida y ayúdanos a quitarlo, a apartarlo, para que tú ocupes el primer lugar en nuestro corazón, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos conforme, Señor, a tu voluntad.